Los versos 11 y 12 de Génesis capítulo 15 son un cuadro cargado de tensión dramática y simbolismo que conviene analizar desde el texto hebreo. Este pasaje ocurre después de que Abraham pusiera los animales como el Eterno le había solicitado. En este pasaje podemos encontrar el inicio del pacto que el Eterno establecería con Abraham y con todos sus descendientes después de él. Hagamos un análisis exhaustivo de estos pasajes desde la perspectiva del texto hebreo. La lectura del verso 11 es la siguiente: Vayared ha'ajid al-aperaim, vayeshev otam Avram. Y esto se traduce como: y el devorador descendió sobre los cuerpos muertos y Abraham los atacó con ráfagas. La primera frase que encontramos en este pasaje es Vayared ha'ajid, en donde tenemos el verbo yarad, que aparece escrito en un modo perfecto. El verbo yarad suele significar extenderse, bajar o descender. Y la siguiente palabra que tenemos es la expresión ha'ajid. Y esta palabra proviene de la raíz hebrea que está configurada por las letras Gain y Tet. Por un lado, la letra Gain transmite la noción de ver y observar. Y la siguiente letra, que es la letra Tet, nos transmite la noción de contener o atrapar. De manera que la palabra ajid representa una embestida repentina, como el de un ave depredadora o un ave de rapiña, que se abalanza sobre su presa. La palabra ajid denota un ave carroñera en pleno vuelo que se lanza o se abalanza repentinamente sobre un cadáver o una víctima. Esta palabra es un sustantivo masculino singular que también puede definirse como el depredador o el devorador. Aunque esta palabra está en modo singular, funciona como un singular colectivo, es decir, representa a todas las aves de rapiña que atacaban la ofrenda de Abraham. La siguiente frase que encontramos en este verso es la expresión al-apegarim, en donde la palabra pegarim proviene de la expresión hebrea peger, que significa en esencia la carcasa o el cuerpo sin vida de alguna persona o de un animal. El concepto de peger transmite la idea de una habitación vacía, es decir, es un cuerpo humano o animal del cual el aliento de la vida se ha marchado. El verso 11 cierra con la declaración que dice Vayashev otam Avram, y esto es, Abraham las espantaba a ellas con ráfagas de viento. En este pasaje encontramos el verbo hebreo nashav, que en esencia significa soplar o crear una ráfaga de viento. Es decir, muy posiblemente Abraham ahuyentaba a estas aves de rapiña a través del viento que producía con su manto. Al ahuyentar las aves de rapiña, que posteriormente serían clasificadas como animales impuros, Abraham estaba tratando de preservar la santidad del espacio donde el Eterno efectuaría el pacto para él y su descendencia. De acuerdo a algunos comentaristas, el concepto de ajid o el devorador representa a las naciones gentiles y a los pueblos que han intentado destruir a la nación de Israel para volver inválidos los pactos que el Eterno les ha entregado. Por otro lado, Abraham también puede representar la cualidad defensiva de los hombres justos para mantenerse fieles a los pactos y mandamientos que el Eterno les ha entregado. Para todos los hombres justos hay un ajid o un devorador que trata de romper su santidad y su obediencia a los principios que el Eterno ha entregado. Por lo cual el hombre justo debe hacerse la pregunta: ¿cuál es el devorador que atenta mi obediencia y mi santidad para con el Eterno? La lectura del verso 12 es la siguiente: Vahi Hashemesh lavo, betardema nafela al Avram, beine ema hasheha gedolah nofela alav. Y esto se traduce como: y fue el sol para venir, y sueño profundo cayó sobre Abraham, y mira, el terror de una gran oscuridad caía sobre él. La primera línea en el texto dice Vahi Hashemesh lavo, y eso se traduce como y fue el sol por venir, lo que nos ubica que el establecimiento del pacto ocurre en el momento que la mañana estaba a punto de llegar. Recordemos que la aparición que el Eterno hace a Abraham ocurre durante la noche, de manera que le puede decir que salga y mire las estrellas del cielo. Y este diálogo se extiende hasta casi llegada la mañana. En el texto hebreo, la frase lavó significa llegar, aparecerse o arribar.
La siguiente frase que encontramos en el texto es Betardemá nafelá. En esta frase la expresión Betardemá proviene del verbo hebreo radam, que significa entrar a un sueño profundo, y proviene a su vez de la raíz hebrea que está configurada por las letras Dalet y Mem. La conjunción de estas dos letras significa sangre, de manera que el verbo radam también puede significar el silencio absoluto, como cuando una persona ha perdido gran parte de la sangre de su cuerpo y cae en un estado de inconsciencia, a punto de morir. El verbo radam aparece en el texto de Génesis capítulo 2, en donde se menciona que el Eterno hizo caer al hombre en un sueño profundo. De manera que tardemá no es solamente la conciliación natural del sueño, sino es la disposición de un sueño profundo enviado directamente por parte del Eterno, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 12. La última línea que encontramos en este pasaje dice: Veine ma hasheha gedola nofela galav. Y esto significa: mira aquí, un terror nocturno enorme venía sobre él. La palabra terror en este caso está expresada en el texto hebreo con la palabra ema. La palabra ema proviene de una raíz hebrea que es yam, que literalmente significa el mar o el océano. En la antigüedad el mar era visto por los hebreos como un lugar desconocido y lleno de terribles peligros. Esta inmensa masa de agua generaba un terror y un respeto profundo para los pensadores hebreos. De manera que la palabra ema, como aparece en este pasaje, representa un miedo profundo a aquello que es desconocido y vasto. Otra palabra interesante que aparece en esta frase es hasheha, que se traduce como oscuridad o tinieblas. En el texto esta palabra está acompañada por la expresión gedolá, que significa que eran tinieblas enormes o profundas. En general, dentro de la cultura moderna se ha establecido que las tinieblas son la habitación del mal y representan todo lo opuesto al bien y a la luz. Pero desde la perspectiva del pensamiento hebreo esto no era así, pues para los pensadores que escribieron la Torá, el Eterno y el Creador Todopoderoso habita en medio de la oscuridad, en medio de una densa nube de tinieblas, tal como lo ratifica el pasaje que encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 21. Vayamod agam megahok, umoshek nigash el arafel asher sham a Elohim. Y separó el pueblo a lo lejos, y Moisés se acercó hacia las tinieblas de oscuridad en donde habita el Eterno. Este pasaje nos recuerda que la luz del justo es como el amanecer, que poco a poco va en aumento hasta que el día llega a su plenitud. Pero antes que la luz del justo brote y resplandezca con toda su intensidad, el depredador estará cerca para atenuar su luz, y parecerá en ese momento que la oscuridad lo domina todo. Pero debemos recordar que en medio de esa oscuridad solamente se encuentra el Creador que nos ama.